Buen día a todos. En este video vamos a hablar del tema de química inorgánica y el medio ambiente. Los diferentes temas que vamos a tratar son destrucción en la capa de ozono, lluvia ácida, CO2 y el efecto invernadero y convertidores catalíticos. Vamos a empezar con el tema de la destrucción en la capa de ozono y para eso vamos a explicar que normalmente en la atmósfera hay una formación o una producción constante de esta molécula. Normalmente las moléculas de oxígeno que son muy abundantes en la atmósfera, al estar expuestas a la radiación ultravioleta, se pueden disociar en átomos libres de oxígeno. Entonces, estos átomos son muy reactivos y a su vez van a poder reaccionar con otras moléculas diatómicas de oxígeno, como lo observamos aquí, para dar como resultado de esta reacción moléculas de ozono. Esta letra M que observamos aquí representa alguna especie molecular inerte, que puede ser nitrógeno molecular, la cual va a absorber parte de la energía que se genera esta reacción para que esta molécula no sea tan inestable y no se descomponga de manera espontánea. Entonces, este ozono que se forma, a su vez, puede absorber radiación ultravioleta que proviene del sol y al absorber esta radiación ocurre una descomposición y vamos a observar que se forman átomos libres de oxígeno y moléculas de oxígeno también. Entonces, estos productos de la reacción pueden participar en la formación nuevamente de otras moléculas de ozono. Quiere decir que en la atmósfera se está formando de manera constante y se está destruyendo de manera constante. Y se sabe que aunque la concentración de ozono en la estratosfera es muy baja, esta cantidad es suficiente para protegernos de las radiaciones dañinas que provienen del Sol, ya que las moléculas de oxígeno diatómicas no tienen la capacidad de protegernos de la radiación más dañina. Entonces, la importancia de conocer este proceso es que desde hace 50 años se empezó a observar que la cantidad de ozono en la atmósfera empezó a disminuir o empezó a variar en su concentración y esta variación en la concentración la asociaron principalmente los investigadores al uso de unos compuestos que se les conoce como clorofluorocarbonos o freones. Este tipo de compuestos se utilizan en la elaboración de productos desechables como vasos, platos, en el uso de aerosoles y en sistemas refrigerantes. La ventaja de este tipo de compuestos es que son muy poco reactivos, no son combustibles y son muy fáciles de licuar, lo que permite utilizarlos en los sistemas refrigerantes. Sin embargo, estas mismas características de ser poco reactivos son los que ocasionaron que estos compuestos empezaran a degradar las moléculas del ozono, ya que permanecen por mucho tiempo en la atmósfera. Los grupos de investigadores que prepararon esto vienen trabajando desde los años de 1970 y dentro de este grupo se encuentra un mexicano que es el investigador Mario Molina, el cual ganó el premio Nobel gracias a estos trabajos de investigación. Entonces, ¿cómo funcionan o cómo reaccionan los clorofluorocarbonos para destruir las moléculas de ozono? Sabemos que la radiación que proviene del Sol puede ocasionar que ocurra el fenómeno de fotodisociación. Aquí en esta imagen observamos la primera reacción en donde los clorofluorocarbonos, los diferentes compuestos, pueden disociarse por efecto de la radiación o de la fotodisociación y generar como producto de esta reacción átomos libres de cloro. Estos átomos libres de cloro van a reaccionar a su vez con las moléculas de ozono que se encuentran en la atmósfera y como producto van a formar monóxido de cloro y oxígeno molecular. Este monóxido de cloro va a continuar reaccionando con el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, pero principalmente con el oxígeno atómico, y generaría como producto de esta reacción cloro como átomo individual y oxígeno como molécula diatómica. Quiere decir que este cloro que se generó como producto puede volver a ser utilizado
para seguir degradando y destruyendo moléculas de ozono. Se considera, como no se consume este cloro en la reacción, se considera que un solo átomo de cloro puede degradar hasta 100.000 moléculas diferentes de ozono. Y estas reacciones ocurren principalmente en la estratosfera, en donde los compuestos tardan mucho tiempo en llegar. No es como que sea una reacción muy rápida, pero una vez que están ahí permanecen mucho tiempo presentes y degradando diferentes moléculas de ozono. Además de estos compuestos que son los clorofluorocarbonos, también se sabe que diferentes óxidos de nitrógeno también pueden reaccionar con el ozono y ocasionan que se degraden estas moléculas, y podemos observar que como balance final de esta reacción, 2 moléculas de ozono van a generar 3 moléculas diatómicas de oxígeno. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias o cuál es el problema de que ocurran estas diferentes reacciones? A nivel de salud humana se han observado diferentes tipos de cáncer de piel y daños en los ojos como cataratas, y además estas reacciones que acabamos de explicar también incrementan o tienen cierto incremento en la temperatura de la atmósfera, lo cual puede impactar en el cambio climático, y esto afectaría directamente actividades productoras como la agricultura, lo cual afectaría la obtención de alimentos. Y debido a la importancia que se ha observado en los efectos nocivos de este fenómeno, desde 1978 se firmó el Protocolo de Montreal, en donde de manera internacional diferentes países acordaron buscar alternativas para dejar de usar estos compuestos de manera industrial o disminuir la cantidad o el uso del que se les da. En el caso de la lluvia ácida, vamos a empezar considerando que de manera normal en la atmósfera sí hay cantidades pequeñas de azufre. Sin embargo, debido a las actividades industriales y al uso de combustibles fósiles como el carbón mineral y el petróleo, se ha observado un incremento en los compuestos de azufre en la atmósfera, en particular un incremento en el dióxido de azufre. Este dióxido de azufre, al estar en la atmósfera, puede reaccionar con el oxígeno atmosférico y formar trióxido de azufre, oxidando aún más a este átomo. Este trióxido de azufre, al estar en contacto con agua, va a formar el ácido sulfúrico. Quiere decir que este ácido sulfúrico es el que va a ocasionar que el agua pluvial disminuya su pH. Es al principal al que se asocia este fenómeno. Sin embargo, aparte del ácido sulfúrico, también se observa que algunos óxidos de nitrógeno, como el dióxido de nitrógeno, también pueden reaccionar con agua para formar ácido nítrico, lo cual también impacta en el pH que tiene la lluvia. Normalmente la lluvia tiene un pH entre 5.6 y la lluvia ácida tiene un pH de 4. ¿Esto cómo afecta al ecosistema? Una vez que la lluvia ácida está en contacto con lagos, con ríos o con los suelos, ocasiona que haya una disminución en las poblaciones de los peces, puede matar vertebrados, organismos vertebrados, invertebrados como insectos, o también puede matar microorganismos que no sean resistentes a estos niveles de pH, impactando ecosistemas completos. También afecta la disponibilidad de metales en los suelos, y de manera en las ciudades se observa el efecto de la lluvia ácida en diferentes construcciones, ya que el ácido presente en las precipitaciones fluviales también reacciona con diferentes metales y carbonatos que se utilizan en la construcción, y normalmente se observa, o algo muy curioso en este fenómeno, es que no nada más se afecta a la ciudad en donde se generan este tipo de contaminación en el aire, sino que como estos ácidos permanecen, o estos compuestos de azufre y de nitrógeno permanecen en el aire, pueden viajar grandes distancias gracias a las diferentes corrientes de aire, y terminan afectando a una región que queda muy lejos del lugar en donde se originaron inicialmente,
o muy lejos de una ciudad industrial o de una ciudad con mucha actividad industrial. Ahora vamos a hablar del CO2 y del efecto invernadero. Ya habíamos visto previamente que en la atmósfera de manera natural o en la atmósfera actual hay una cierta concentración de CO2. Este CO2 tiene un efecto benéfico ya que permite tener un balance térmico en el planeta. Pero ¿cómo se logra este balance térmico o cómo logra hacer esto la molécula del CO2? En el caso del CO2, podemos observar que es una molécula lineal y es una molécula no polar. Y esta molécula tiene la capacidad de vibrar para poder absorber cierta radiación y normalmente absorbe radiación porque la luz que proviene del Sol, al impactar en la Tierra, regresaría también en forma de calor al espacio o al exterior de la Tierra, del planeta. Pero parte de esa energía que se va a regresar al exterior o que se va a eliminar es atrapada por moléculas de CO2 y es lo que permite mantener ese balance térmico, esa temperatura estable en todo el planeta. Además del CO2, el agua también participa como en este control de temperatura, porque también tiene la capacidad de atrapar calor y después mantenerlo en la Tierra. Pero, ¿cuál es el problema? En concentraciones normales, esa característica que tiene el CO2 es algo muy favorable porque es lo que ha permitido que se desarrollen diferentes ecosistemas como los conocemos actualmente. Sin embargo, el incremento que se ha observado, como lo vemos aquí en la tablita, el incremento que se ha observado en la concentración de CO2 debido a las diferentes actividades industriales y a la actividad humana, ha ocasionado que la cantidad de calor que se mantenga en la Tierra sea mayor a lo que teníamos considerado como apropiado. Quiere decir que a mayor concentración de moléculas de CO2 se queda atrapado más calor en la Tierra y eso ocasiona que a nivel global se incremente la temperatura, que se ha registrado que hasta ahora ha habido un incremento entre 0.3 y 0.6 grados, que podría considerarse poco, pero que a nivel global sí tiene un efecto importante. Y se espera que por el ritmo que tienen las actividades humanas, este incremento continúe y que en este siglo hay un incremento aproximadamente de 3 grados a nivel global, lo cual podría destruir ecosistemas completos, afectar la vida y el derretimiento de los polos. Además del CO2, otros contaminantes que también tienen un efecto en la temperatura global son los clorofluorocarbonos, el metano y los diferentes óxidos de nitrógeno. La palabra efecto invernadero se refiere que como un cristal o como un techo de cristal de manera similar a eso, el CO2 deja que entre la luz como si fuera un techo de cristal, deja que pase la luz, pero ya no deja que se salga el calor, sino que lo mantiene debajo de ese techo de cristal. Y normalmente los invernaderos permiten tener temperaturas templadas en lugares en donde hace mucho frío, lo cual es algo benéfico. Aquí lo que estamos mencionando es que a concentraciones elevadas de CO2, la cantidad de calor ya no es sostenible o ya no es apropiada para el desarrollo de la vida. Entonces, se propone o qué es lo que se puede hacer para evitar este fenómeno. Lo que se propone es que se busquen alternativas de diferentes combustibles que no sean combustibles fósiles, que se busquen maneras de obtener energías renovables, energías limpias y que se mejore la eficiencia de los combustibles que ya se conocen actualmente, que ya se utilizan actualmente. En el caso de los convertidores catalíticos, cuando se utiliza un automóvil, en el motor ocurre una combustión de los diferentes hidrocarburos presentes en la gasolina. Entonces, esta combustión genera diferentes compuestos tóxicos, como son algunos hidrocarburos que no se utilizaron, monóxido y diferentes óxidos de nitrógeno.
Entonces, a pesar de que se han desarrollado y se han mejorado los motores de los automóviles actuales, no se ha logrado que dejen de generar este tipo de residuos o este tipo de contaminantes que se le conoce como smog fotoquímico. Entonces, para solucionar este problema, en el escape de los carros se agrega un componente que se le conoce como convertidor catalítico. Este convertidor catalítico lo que va a hacer es oxidar a estos compuestos contaminantes a compuestos que no se consideren tan contaminantes o tan dañinos y que puedan liberarse a la atmósfera. Quiere decir que las dos funciones principales que tienen los convertidores catalíticos son oxidar los compuestos que tienen carbono, como los hidrocarburos y el monóxido de carbono, y estos los van a oxidar a CO2, y los óxidos de nitrógeno los va a oxidar a nitrógeno molecular. En este caso, en los convertidores catalíticos se separan en dos cámaras para poder llevar por separado estas reacciones. En una cámara se separan o se oxidan los óxidos de nitrógeno, y en una cámara por separado se oxidan los óxidos, el monóxido de carbono y los hidrocarburos. Y lo que ocurre aquí es que se utilizan algunos metales de transición como el paladio, el platino y el rodio, los cuales están recubriendo una superficie para incrementar el área en el cual van a tener contacto los contaminantes con estos metales para poder oxidarlos y poder generar estos gases finales como el nitrógeno molecular, dióxido de carbono y agua, y poder desecharlos. Normalmente la eficiencia de estos convertidores catalíticos es muy alta, además considerando que trabajan en tiempos muy cortos, y se observa una eficiencia del 76% en el caso de la reducción de los óxidos de nitrógeno, y en el caso de la oxidación de carbono se observa una eficiencia del 96%. La desventaja que se observa en este tipo de equipos es que, a pesar de que su funcionalidad es muy alta y es muy importante la conversión que realizan, el costo de estos metales de transición como el paladio, el platino y el rodio es muy elevado, incluso es más elevado que el oro, lo cual incrementa el costo del auto en general. Esto sería todo. Muchas gracias.